Ya de vuelta con las noticias en CNN Tarde, nos acompaña en el estudio del programa la periodista Isel Guerra del área internacional para actualizar precisamente las informaciones que vienen desde el exterior. Isel, bienvenida, buenas tardes, feliz semana. Vamos a comenzar en Medio Oriente. Hay registros bien impactantes de los rehenes israelíes. Luego del 7 de octubre, tú me ayudas con el año, han pasado... Ya se van a cumplir 2 años. Del 7 de octubre del 2023, exacto. Son videos, ahí están. Bien impresionante, Giselle. Sí, ¿cómo estás, José? ¿Estás? Muy buenas tardes. También a quienes nos acompañan a esta hora. Estos registros los daba a conocer Hamas y también la Yihad Islámica Palestina hace algunos días atrás, la semana pasada. Y eso llevaba a que algunas naciones como Reino Unido, también la jefa de política de la Unión Europea, condenaran por lo demás la situación en el Estado en los que se presentan Tabar David, de 24 años, y Rom Braslivsky, de 21, ambos secuestrados ese 7 de octubre en el festival Nova, ¿no? Y claro, con estos registros donde Israel está acusando a Hamas de matar a los rehenes de hambre, bueno, precisamente desde Reino Unido calificaban estos registros como repugnantes y también de atroces. Eso llevaba a que en las horas siguientes, desde la Cruz Roja Internacional, pidieran acceso a todos los rehenes, asegurando que se sentían horrorizados por lo demás por la divulgación de estas imágenes. Bueno, la respuesta que entregaba Hamas, pero particularmente el brazo armado de Hamas, las brigadas Al-Qassem, señalaban que ellos estaban dispuestos a permitir la ayuda médica internacional, pero a cambio de 2 condiciones, y una de ellas es precisamente la apertura de un corredor humanitario que permita el ingreso de ayuda a la Franja de Gaza de manera regular y permanente, y en esa misma línea también exigían a cambio, ¿no?, de permitir el ingreso de la ayuda médica internacional, a que se detengan los ataques aéreos sobre la Franja de Gaza. Vamos a revisar parte de las declaraciones que pronunciaba el día de ayer el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la difusión de estos registros. Ayer quedé profundamente conmocionado. Vi los horribles videos de nuestros queridos hijos, Rom y Eviatar. Llamé a las familias y los abracé en mi nombre, en el de mi esposa y en el de ustedes también. Los ves consumiéndose en una mazmorra, pero los monstruos de Hamas que los rodean tienen brazos gruesos y carnosos. Tienen todo lo que necesitan para comer. Los están matando de hambre como los nazis mataron de hambre a los judíos. Y cuando veo esto, entiendo exactamente lo que Hamas quiere. No quiere un acuerdo. Quiere destruirnos mediante estos videos horrorosos y la propaganda falsa que difunde por todo el mundo. Bueno, lo cierto es que también la situación en el enclave palestino es dramática, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, en estas últimas horas las autoridades del Ministerio de Salud del Grupo Palestino han informado que solo el día de ayer 27 personas perdieron la vida intentando poder acceder a alimentos en medio de los diferentes puntos de distribución, y señalando allí que murieron debido a disparos perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel. Se suma además a eso la cifra de muertes por hambre o desnutrición. Otras 6 se sumaban en las últimas 24 horas, y con ello ya son 175 las muertes vinculadas a la falta de alimentos que se ha impedido su ingreso al enclave palestino. La mayoría de las muertes, por lo demás, están relacionadas con menores de edad. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Vamos a continuar con declaraciones que llegan desde Rusia, particularmente del vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, que aseguraba durante esta jornada que desde su país podían allí abrir cierta puerta para poder concretar una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Pero aquí Peskov pone una condición sobre la mesa, y es que, señalaba él, expertos de ambos países se tienen que reunir previamente antes de poder concretar una cumbre que ya Zelensky había señalado en otras oportunidades está dispuesto a aceptar. De hecho, aparentemente ese habría sido uno de los puntos dentro de la agenda de temas en la más reciente reunión de las delegaciones rusa y ucraniana, en la última reunión en Turquía. Bueno, aquí vemos también un cambio de postura de parte de Estados Unidos. Ese tono conciliador que vimos en el regreso de Trump a la presidencia ahora ha cambiado bastante. Recordemos que Trump ha impuesto, ¿no?, esta amenaza de aranceles del 50% al menos, ¿no?, precisamente para aquellos países con los que Rusia tiene alguna alianza comercial. Y a eso además se suma por lo demás también que para los próximos días está prevista la visita del enviado
para Ucrania, Keith Kellogg, que debería llegar por lo demás hasta esta zona del planeta para poder realizar reuniones y conversaciones con las autoridades pertinentes. En lo que se busca por parte de Estados Unidos es poder conseguir un acuerdo que permita el cese a las hostilidades. Avanzamos, vamos a continuar en nuestra región. En Brasil, el día de ayer, decenas de miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles en diferentes ciudades de esta nación para mostrar su respaldo al expresidente brasileño, que recordemos está bajo una serie de medidas, entre ellas la utilización de esta tobillera electrónica, la prohibición de poder publicar en redes sociales, tiene un cierto toque de queda nocturno también durante los fines de semana, y precisamente los miles de seguidores de Bolsonaro que salían en Sao Paulo, en Brasilia, también en Río de Janeiro. Veíamos en esas imágenes a Michelle Bolsonaro, que es la esposa del expresidente brasileño, pero el gran ausente, por cierto, era el propio exmandatario. Todo esto cuando Estados Unidos informaba hace algunos días atrás que ha aplicado sanciones de parte del Departamento del Tesoro a quien es el principal magistrado de la Corte Suprema que está detrás de este proceso contra Jair Bolsonaro. Alexander de Moraes, entonces, se le han aplicado estas sanciones, cuando además se suman estos aranceles que ha impuesto Estados Unidos a los productos brasileños bajo la acusación que ha mencionado el propio Trump de que supuestamente se trata de una caza de brujas. En septiembre de este año entonces deberíamos saber allí alguna especie de resolución por parte de la justicia respecto del futuro judicial del expresidente brasileño. Atención con estas imágenes, llegan desde Estados Unidos y el pánico que se apoderó por algunos momentos de los pasajeros que estaban a bordo de este tren que iba con destino y que conecta más bien a Nueva York con Nueva Jersey, debido a un incendio que se originaba en la parte de abajo de uno de los vagones de este tren, que en plena hora punta de esta mañana, eso de las 6 de la mañana con 20 minutos, se inició este siniestro en la estación Newport Pub de la ciudad de Jersey. 9 pasajeros informados fueron trasladados hasta un hospital para poder determinar las lesiones y el nivel, por cierto, de las heridas. Se suman en total entonces 13 personas atendidas por inhalación de humo. Y claro, con los relatos que apuntaban a que supuestamente se había escuchado una explosión, una fuerte explosión momentos antes de que se originara este incendio. La imagen es bastante gráfica, ¿no? Y da cuenta también allí de la desesperación de algunos de los pasajeros por abandonar rápidamente esta estación de trenes. Cambiamos totalmente de tema, nos vamos hasta Japón porque por este fin de semana han debido sortear una intensa ola de calor. Los termómetros por algunos días incluso superaron los 40 grados y el día de ayer, sin ir más lejos, los termómetros llegaban a los 38. Todo esto cuando se ha anunciado que las altas temperaturas se han registrado en varios puntos de la nación asiática. De hecho, se habla de 38 de las 47 prefecturas japonesas que estaban en alerta debido a esta intensa ola de calor que en algunas ciudades incluso superó los 40 grados el pasado día sábado. Allí algunos turistas intentando capear también, por cierto, estas elevadas temperaturas con sombrillas, algunos con helados para hacer frente, por cierto, a este clima extremo que ha estado afectando a esta nación asiática durante los últimos días. Del calor extremo de Japón nos vamos a las lluvias torrenciales que ha debido sortear durante estos últimos días Taiwán y que deja estas imágenes de inundaciones, del desborde también de algunas represas y ríos más bien, y que lamentablemente dejaba al menos 4 personas fallecidas, 77 personas lesionadas y otras 13 que permanecían desaparecidas hasta este día lunes por la mañana. Lluvias en el centro y el sur de la isla, en algunos puntos incluso señalan en medios locales, se reportaron más de 2.000 milímetros de agua acumulada en las montañas del sur, y lamentablemente con estas consecuencias fatales de 4 personas que perdieron la vida, en su mayoría por accidentes viales. Una de las víctimas fue un hombre de 57 años que se ahogó el pasado 31 de julio al intentar atravesar una calle anegada por las lluvias en Nantou, esto en la isla
de Taiwán, pero además se suman también los evacuados. Casi 6.000 personas debieron ser retiradas de sus hogares ante el peligro que significaba, por cierto, estas fuertes lluvias y posteriores inundaciones. 50.000 hogares habían perdido el suministro eléctrico entonces para el día de ayer y ya las pérdidas agrícolas están evaluadas en unos 119 millones de dólares taiwaneses, eso es aproximadamente 4 millones de dólares estadounidenses como parte de los efectos que dejan estas fuertes lluvias allí en Taiwán. Bueno, hablando de clima extremo, finalizamos esta revisión internacional en Europa con el paso de la tormenta Flores por Reino Unido, específicamente en Escocia, también allí en Inglaterra, en esta rara e inusual tormenta de agosto, José, que se ha dejado sentir en estos últimos días y particularmente durante esta jornada, ¿no? En amplias zonas de Reino Unido, no solo en Escocia, también en Gales e Irlanda del Norte. Alertas amarillas por fuertes vientos, también alerta ámbar o naranja en el norte de Escocia. Aquí los pronósticos apuntaban a vientos de entre 170 hasta los 130 y 170 kilómetros por hora para esta jornada. Varios efectos que se han podido registrar durante esta jornada. Corte de electricidad, al menos en 10.000 viviendas. Se reportaba, por cierto, la falta de suministro eléctrico durante esta jornada en Escocia, también en Irlanda del Norte. Interrupción del tráfico, cierre de algunas rutas debido también a los efectos que ha dejado esta tormenta, la caída de árboles y, por cierto, también la interrupción en algunos traslados en aviones y también trenes durante esta jornada. Bueno, la crisis climática, Isel Guerra, más presente que nunca en la coyuntura. Eso está pasando hace bastante tiempo y en lo ideal las autoridades también, conscientes de aquello, debiesen tomar algunas de sus decisiones principales considerando todos estos hechos, todos estos eventos. Sí, de hecho lo relataban durante esta jornada algunos meteorólogos, lo inusual que es que en esta época del año, que es verano por lo demás, en el hemisferio norte se estén registrando estas precipitaciones y también con estos fuertes vientos, 170 kilómetros por hora en algunas zonas, por lo demás también allí no es menor y llama también a estar alerta y también tomar las precauciones necesarias. Bueno, claro, sobre todo en esta época del año, como tú decías, es mucho más inusual. Sí, Isel Guerra, gracias por la información, que tengas una buena tarde. Chao, que estés bien. Nos vemos. 13